Yo quisiera que algún protestante me dijera de dónde lo sacan. Y que me den el capítulo y el versículo y yo me callo la boca, más nunca vuelvo a decir nada. Me tapan la boca. ¿Pero por qué dicen mentiras? No es lo que yo piense, ni lo que ustedes piensen. Es lo que está escrito, punto. Lo escrito, está. Si quieren pelear, peleen con la Biblia. Pero necesitamos fundamentar nuestra fe en las Sagradas Escrituras. En la Santa Madre Iglesia Católica no nos han enseñado a nosotros mentiras, nos han enseñado la verdad. Solamente que a veces no sabemos dónde aparece en la Biblia. No sabemos sustentarla. Y esa es mi tarea, tratar de mostrarles a ustedes dónde aparece en la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia San Pablo? Ven acá, acérquese. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. A ver, ayúdenme a ver entonces. ¿Qué es la iglesia? No. 01. Vamos a leerlo de nuevo. Y Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿El cuerpo de Pánfilo? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Lo escucharon o no? Sí. Mire este hombre. La cabeza y el cuerpo. Teológicamente debe haber una razón por la cual San Pablo se atreva a decir que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Teológicamente significa que para Pablo no puede existir la iglesia sin Cristo y Cristo sin la, porque si no, no pondría ese ejemplo, pondría otro ejemplo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Aquí es entonces donde Pablo quiere mostrar la unidad profunda entre Cristo y la iglesia. Pero no solamente eso. Aquí es donde Pablo teológicamente nos muestra que no son varias iglesias, sino que es una. Porque si no dijera Cristo es la cabeza y las iglesias son sus cuerpos, ¿o no? Ayúdenme a pensar. Teológicamente debe haber una razón. Ustedes saben que los teólogos son los que estudian, ¿sí?, el querer de Dios, el pensar de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que está plasmado en la Sagrada Escritura, pero llamémoslo así en este momento, el pensar de Dios o el querer de Dios. Pues el querer de Dios es que haya una iglesia, teológicamente, porque dice que Cristo es la cabeza y no dice las iglesias en plural, sino en singular. Repítalo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Teológicamente no se puede permitir varias iglesias, sino una. Y Cristo es la cabeza, la unidad de Cristo con la iglesia. Pero no solamente lo dice ahí. A ver, o busque usted Efesios capítulo 3, versículo 24. A ver, escuchen esto. Va a leer Efesios 1, Colosenses 1, 24. Ella. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo vuelve a decir, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No dice, la iglesia soy yo. ¿De dónde sacan los protestantes eso? Yo quisiera que algún protestante me dijera de dónde lo sacan. Y que me den el capítulo y el versículo y yo me callo la boca, más nunca vuelvo a decir nada. Me tapan la boca. ¿Pero por qué dicen mentiras? Si la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo, ¿otra vez? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia.
¿Quién de ustedes no es capaz de darse cuenta que la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Y ahora vean que la iglesia no es una persona. Vean, siga. De la cual fui hecho ministro. Él es ministro de la iglesia. La iglesia no es una persona. O si es una persona, entonces como dice Pablo, que es ministro de la iglesia. Él es ministro de la iglesia. Entonces yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. A ver, ahora Efesios capítulo 5, versículo el 24. ¿Cómo dice el 24? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Lea el 23. porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Lo repite o no lo repite? Lo repite. ¿Para qué lo repite? Para que quede claro. Para que nunca a una persona se le ocurra meterse a protestante y decir, Cristo no tiene ninguna iglesia. La iglesia no existe, eso es invento de los curas. La iglesia soy yo. No digan mentiras, no es que son cristianos, que son evangélicos. Por eso yo no lo llamo evangélico, yo lo llamo evangélico con H, con K y con Z al final. Evangélicos. ¿Por qué? Porque no creen en el evangelio. El evangelio dice que la iglesia, otra vez, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden? Cristo es cabeza de la... Y ahora escuche, ella es su cuerpo, pongan cuidado. La cual es su cuerpo. Por eso nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, porque está en la Biblia. Otra persona puede decir, no estoy de acuerdo, se le respeta. Pero nosotros somos cristianos y creemos en la palabra de Cristo. Punto. Se respeta, cada quien puede pensar lo que quiera. Pero si Cristo tiene una iglesia, y sigue leyendo. Y Él es su Salvador. ¿Salvador de quién? A la cosa entonces comienza a aclararse. La iglesia es sacramento de salvación porque es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador. De modo que si yo quiero que Cristo me salve, yo tengo que formar parte de la o no. Porque si no, San Pablo se equivocó. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador de la iglesia. Pues si Cristo es el Salvador de la iglesia, a mí no me queda otra alternativa que estar en la iglesia de Cristo. Pero también me puedo ir a la iglesia de Pánfilo. Y me puedo ir a la iglesia de Martín Lutero, de José Smith, de Elena de White, de cualquier tonto que funde una iglesia hoy día. Porque hoy fundan iglesias, pero si a usted un día se le ocurre fundar una iglesia, solamente que usted le ponga un nombre bonito y ya hay tontos que lo sigan. ¿O no? Claro, así de sencillo. Pero esa no es la iglesia de Cristo, es la iglesia suya de usted. Así de sencillo, no tenemos libertad, claro. Pero Jesucristo tiene una iglesia, es su cuerpo, y lo más importante no es que sea su cuerpo, porque es importante. Él está unido a la iglesia está unida a Cristo. Lo más importante es que Él es y Él es su Salvador. Eso es lo que a mí me emociona de la iglesia. Eso es lo que a mí me hace estar en la iglesia de Cristo. A pesar de los escándalos que ustedes conocen, yo también los conozco. Pero estoy en la iglesia de Cristo porque Él viene a salvarla. ¿Y de qué la va a salvar si no tiene pecado? Pues la iglesia tiene que ser pecadora. Porque si no es pecadora, díganme, ¿qué dijo Cristo? Yo no vine por los justos, yo vine por los... Pues no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los... Y si no lo cree, está Mateo 9:10 en adelante.
Lo pueden tarea para la casa, lo pueden buscar. Ahora, fíjense usted que Jesucristo viene a salvar a la iglesia. Y por eso se llama Jesús. ¿Se acuerdan de Mateo 1:21? Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo. Ay, ustedes no han leído la Biblia. De sus. Ahora sí, uno lo leyó. San Mateo 1:21. Se llamará Jesús, su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus. Entonces Jesús es el Salvador. Viene a salvar. ¿A quién? A la iglesia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo inventé yo. Yo no había nacido, yo nací en el 2000 y eso ya estaba escrito. Eso ya estaba escrito cuando San Pablo estaba vivo. Bueno, eso ya estaba escrito, lo escribió San Pablo, mira, la carta a los Efesios. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quieren salvarse? Tienen que estar en la iglesia. Así de sencillo. No necesita ser teólogo. Se necesita simplemente leer las Escrituras y creer en ella. Así de sencillo. ¿Y por qué los protestantes no lo creen? Ahora, y ustedes podrán escuchar de la misma Biblia Reina Valera que esa iglesia tiene que ser una. A ver, siga. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, No dice las iglesias, sino la iglesia, un cuerpo. ¿Está sujeta a Cristo? así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí nos deja otra idea, que la iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, sino que también es la esposa de Cristo. Y se acuerda, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha engalanado. ¿Se acuerdan o no? ¿Y cuál es la esposa según Pablo? La iglesia. Y vean que él quiere una sola iglesia. Siga. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso no tengo que explicarlo, que ya los maridos lo hacen. Me imagino yo, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Respiren profundo. Lo único que voy a poner la lupa para darme cuenta cuántas iglesias quería Cristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Ahí viene. Presentársela a sí mismo, ¿cuántas iglesias? Una iglesia. ¿Qué es lo que ustedes no entienden? ¿Y por qué los protestantes dicen que Cristo fundó muchas iglesias y que toda la iglesia es lo mismo, que eso es lo mismo? ¿Cómo es? Una iglesia. Un poquitico más atrás. A fin de presentársela a sí mismo. Él se quiso regalar a sí mismo. Una iglesia. Ya. Los protestantes pueden decir que 2, que 3, 4, pero no me la pueden comprobar. Y como no me lo pueden comprobar, me maldicen, me mandan para el infierno, me dicen hijo del diablo. Díganme lo que quieran, pero no me pueden refutar. Entonces, cuando ustedes y yo descubrimos que a nosotros no nos han engañado, que estamos donde deberíamos estar, en la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo, en la iglesia de Cristo, que es una, y que Cristo quería salvar esa iglesia, quiere salvar esa iglesia, y la ama. Si no, ¿qué dice el 29? El 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La alimenta, no la aborrece, la alimenta y la cuida. Es lo que Cristo hace por la iglesia. Náguara, la alimenta y la cuida. Yo quiero nacer en esa iglesia. Gracias a Dios, a mis padres, nací en esa iglesia. Yo quiero vivir en esa iglesia y yo quiero morir en esa iglesia porque esa es la iglesia de Cristo. En ella me alimenta, Él me cuida. Bárbaro. ¿Y por qué me alimenta y me cuida? Pongan cuidado porque es el cuerpo, pongan cuidado, y es la esposa, pongan cuidado, dale.
porque somos miembros de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y yo no soy la iglesia, yo soy, repítalo. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros. De modo que cuando los protestantes dicen yo soy la iglesia, se la fumó verde. Eso es palabra de Satanás. Y reto a cualquier protestante en el mundo que ve este video, que dé el capítulo y versículo donde diga yo soy la iglesia. Punto, ya. Con eso me voy a dormir yo tranquilo. Eso no existe. Y aprovechen. Háganme quedar mal delante de la gente. Eso no existe. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una. Y dice la Biblia, Cristo no la odia. Nadie odia jamás su propio cuerpo, sino lo alimenta y lo cuida. Y es exactamente contrario a lo que los protestantes dicen, lo que Cristo hace por la iglesia. La alimenta y la cuida. Y usted y yo estamos contentos de pertenecer a esa iglesia porque somos parte, miembro de esa, que es el cuerpo, y Él es su. Aleluya, gloria al Señor. ¿No les dice nada? Por eso la iglesia es sacramento universal de salvación. Y por eso se llama católica, que significa universal. De salvación. ¿Por qué de sacramento universal de salvación? Porque Cristo quiere salvar al mundo entero y quiere que se integre a la iglesia. Pero ¿y qué ganamos con integrarnos a la iglesia? ¿Qué ganamos? ¿Y ya con meterme a la iglesia ya estoy salvo? No. Pero la primera parte es estar en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo y yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. Usted, Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Qué más dice? Otra cita donde diga que es la iglesia. Le doy varias citas para que ustedes no lo duden, para que ustedes estén fundamentados, alegres, orgullosos de pertenecer a la iglesia de Cristo. A ver, Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuchen lo que viene. La cual es su cuerpo. ¿Lo repite o no lo repite? Hasta el cansancio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por ser la iglesia de Cristo, ¿qué más dice Pablo que es la iglesia? Por ser el cuerpo de Cristo. La plenitud. Escuchen otra vez. La plenitud. La iglesia es la plenitud. ¿Saben qué significa plenitud? Plena, totalmente plena. No le falta nada. La plenitud de aquel, vamos a ver quién será aquel. Que todo lo llena en todo. Adivinen, adivinador, ¿quién es aquel que todo lo llena en todos? Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia para San Pablo? La plenitud de Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? En la iglesia de Cristo lo tienes todo. ¿Qué hace buscando en una secta? Más claro no, canta un gallo. Efesios 1:22 es claro. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y es su cuerpo. Y ella, la iglesia, es la plenitud de Dios. Hermanos, ¿qué tal que ustedes hoy solamente creyeran este pedacito, que la iglesia es la plenitud de Dios, que lo llena todo en todo? Con eso que ustedes hoy creyeran, habría gran ganancia en la vida espiritual. Porque entonces se sentirían orgullosos de estar dentro de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Que es una iglesia santa y pecadora. Santa porque su cabeza es santa y pecadora porque su cuerpo es pecador. Y Él viene a salvarla porque es pecadora. Y si no, ¿para qué la va a salvar? ¿Verdad?